¿Qué tal? Les saluda Ben Kenchini. Bienvenidos a Sin Filtro Electoral, este espacio de conversación para conocer la propuesta de los candidatos presidenciales. En esta ocasión nos acompaña Danilo Roca, candidato presidencial del Partido Avanza. ¿Qué tal, don Danilo? ¿Cómo está? Pues muy agradecido por la oportunidad de conversar con los electores, aparte de pasar la prueba crítica, de estar en medio de gente tan importante y tan versada en sus distintas especialidades, tratando de responder desde luego con la mejor buena fe las preguntas de buena fe que seguramente se harán en este programa. Bueno, integran esta mesa también Marisela Herrera, editora de Actualidad. ¿Qué tal, Marisela? Gracias. Bienvenido. Bienvenido, candidato. Gracias. Nosotros, Juan Manuel Fernández, editor de Mundo Económico. ¿Qué tal, Juanma? Buenas tardes, Ben. Bueno, comencemos con esta conversación con el presidenciable del Partido Avanza. Y bueno, queremos que sea esto bastante concreto, esta respuesta. En un minuto, díganos quién es usted y cuáles son los ejes de su plan de gobierno, don Danilo. Bueno, durante 5 años escribí en Prensa Libre como Edmundo de Antés y Julián Parrías. Se abría la revista Domingo con mi análisis semanal de Edmundo de Antés y la página 11 que le escribía como Julián Parrías. Estoy diciendo para sentirme de vuelta en casa. Creo que he sido el único columnista, si es que se le puede llamar columnista, que ha tenido la suerte de escribir 3 páginas simultáneamente en Prensa Libre, con 2 posicionamientos distintos. Eso en el ejercicio de esa función. Como político, pues he estado en la actividad política de siempre, desde los 8 años, desde que yo tengo uso de razón. Crecí en un hogar en donde la política era parte fundamental y consustancial a las relaciones familiares. Llevo ya 1 minuto y medio y no me va a dar tiempo para explicar que 70 años de vida dedicada totalmente al servicio de mi país, soportando persecuciones, secuestros, cárcel. Nunca, jamás, por actos que desdigan mi honorabilidad y mi capacidad de decir que soy un hombre transparente. Don Danilo, y si hablamos de los ejes del plan de gobierno, estos 3 ejes, ¿cuáles serían? Mire, no me gusta hablar de ejes porque es un término que como muy adaptado y todo el mundo habla de ejes y realmente son posicionamientos en distintos temas. Yo tengo básicamente el enfoque sobre 3 temas que son para mí fundamentales. Educación en un amplísimo concepto, que no es nada más el ilustrar desde el punto de vista formativo, tradicional, lo relativo a la educación, sino es un concepto mucho más amplio. El otro es descentralización. Yo llevo la descentralización hasta extremos de pensar que los políticos no debiéramos de ser intermediarios entre la población y el Estado. Ese es el papel de los partidos políticos, no de los políticos, que ha sido usurpado por la llamada sociedad civil, que se apoderó de ese espacio y que prácticamente destanteó y desequilibró la participación de los partidos políticos y de los políticos. En consecuencia, la descentralización la veo yo como la transferencia del poder real, del poder político a la población, porque la disputa que se transfiere después a etnias, posiciones religiosas o posiciones políticas deviene de la ausencia o falta de capacidad de ejercer el poder directamente. Eso significa pensar en gobernadores electos. Voy hasta el punto de pensar en jefes de policía electos, una policía nacional profesional y una policía que fuera electa y tuviera contacto y responsabilidades políticas con la población para evitar la contaminación de las fuerzas de seguridad con la política. Un responsable político que es electo por el pueblo y la escuela que forma a los dirigentes de la Policía Nacional que sean científicos y técnicos en el desempeño de sus funciones de investigación criminal. Marisela. Usted habla de usted mencionó una tercera, sin embargo se quedó en educación y descentralización. No sé si quiere ampliar un poquito la tercera. No ampliarla, explicarla, porque realmente es la más importante, que es la regionalización. Nos han transformado ahora en el Triángulo Norte, no tardará mucho en surgir el Triángulo Sur
rompieron totalmente la unidad sistemática, la unidad institucional de la región centroamericana para atender intereses que no son necesariamente los nuestros y que nos hacen perder la gran oportunidad de enfrentar el tema del desarrollo Belice, Santo Domingo, Panamá, Centroamérica, que Panamá es Centroamérica. Yo mismo tuve que hacer un discurso muy largo en la Asamblea Nacional de Panamá para lograr la incorporación de Panamá y su canal como factor económico de gran proyección para la región centroamericana y que prácticamente hemos desperdiciado por esta agonía que tienen los intereses externos en mantenernos divididos, fraccionados y sin un destino común, lo que es ilógico. La regionalización parte del entendido de que Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, El Quiché, Sololá va a ser una zona de libre comercio, una zona estratégica de la región centroamericana, no de Guatemala, es una zona estratégica de desarrollo regional centroamericano y ahí vamos a ocupar geográficamente todas las posibilidades de desarrollo que nos provean los recursos humanos, técnicos e educativos para avanzar sobre el norte en lugar de estar esperando que México alivie sus tensiones de su sur con Centroamérica. ¿Cómo se logra eso? Bueno, es que ya está. De hecho, si respetáramos la institucionalidad regional, pues tenemos todas las instituciones de la región contenidas en el sistema de la integración centroamericana, que es el SICA, que tiene Banco Centroamericano de Integración, Corte Centroamericana de Justicia, Parlamento Central, toda la institucionalidad centroamericana existe, pero como es justo el equipo que necesita Centroamérica para liberarse de la tutela externa, la han boicoteado y la han saboteado al punto de que recurrimos a Naciones Unidas, OEA, cuando debiéramos de recurrir en primera instancia a nuestra propia institucionalidad centroamericana. ¿Por qué en su gobierno sí se va a lograr? Tal vez esa es la pregunta, o sea, ¿por qué sí existe ya la dinámica? Porque vamos a luchar porque se realice un afán centroamericano contenido en lo que se ha denominado provisionalmente Esquipulas 3. Esquipulas 1 sería el de la paz, que logró la paz en condiciones muy parecidas a las actuales, con una amenaza de intervención muy fuerte sobre Nicaragua en aquella oportunidad, y se hizo el Tratado de Paz de Esquipulas 1, Esquipulas 2, que creó y formalizó toda la estructura institucional, y Esquipulas 3, que sería el reto para el desarrollo económico y que crearía este condicionamiento de estructuras regionales en zonas de libre comercio en cada una de las fronteras de Centroamérica, y incluyendo desde luego a Belice y República Dominicana, que son parte de la región, nos sustrae del problema de Belice. Imagínense ustedes si tenemos a la mano tener la Unión Centroamericana desde el punto de vista de su crecimiento sostenido, pues una inversión de $800 millones regateados o $500 millones regateados para desarrollar Honduras, Guatemala y El Salvador parece una broma, cuando solo para el tren centroamericano, que sería de gran aliento, podrían existir inversiones en el orden de los $1.000 millones. Es decir, estamos realmente muy alejados de la necesidad que tenemos de crear nuestro perfil centroamericano, fortalecerlo, porque viene desde 1824. Nosotros venimos de la Federación Centroamericana y la Constitución Política de la República de Centroamérica, que era en 1824, consideraba ya la nacionalidad centroamericana, consideraba ya la Corte Centroamericana de Justicia y le pedía que fueran los países los que eligieran a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, en esta concepción es la verdad, la esencia democrática de un enfoque completamente novedoso que estima que Centroamérica puede ser el puente de desarrollo, de la paz y de la felicidad de sus pueblos, en lugar de ser la gran prisión en la que nos quieren convertir para evitar que quienes vengan aquí puedan regresar al destino de donde provinieron. Entonces, en lugar de ser países, nos transformaríamos en grandes cárceles de nuestros propios conciudadanos. Don Danilo, usted mencionó el Parlamento Centroamericano.
institución de la que usted formó parte en los años 90. Lo cual me honra, por aquello de las ironías. Sin embargo, el Parlacén no goza de la más alta credibilidad en este momento, es una institución aún cuestionada. ¿Cómo transformaría usted primero? Hay Mire, países de la región que no son parte del Parlacén, como Costa Rica. Bueno, solo Costa Rica, no hay países de la región, es uno nada más. Habría que convencer a otros gobiernos. No, es Costa Rica, pero hay otros que tampoco eran de los que formaron el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, como era Panamá, que ahora forma parte del Parlamento, como es República Dominicana, que forma parte del Parlamento, y como es Belice, que forma parte del Parlamento. Los costarricenses siempre han sido resistentes a la integración cuando las sedes de las oficinas que constituyen el esfuerzo de la integración no están en su territorio. Entonces, desde luego, el recuerdo de que nosotros fuimos un poco la cabeza de la región provoca ese tipo de reacciones. Pero hablando del Parlamento, yo le aseguro a usted que si en este momento agregaran una papeleta en donde dijeran que si los guatemaltecos queremos al Congreso Nacional de la República, lo eliminamos de la... Y ese le aseguro que saca más votos que la del Parlamento Centroamericano. El hecho es de que no tenemos conciencia de qué es el Parlamento Centroamericano porque no tenemos concepto centroamericano. El Parlamento Centroamericano es el Senado de la región centroamericana, que le hace falta la capacidad de decidir, que le ha sido negada sistemáticamente para evitar que los presidentes de las repúblicas centroamericanas sean independientes. Sin embargo, sin embargo, ¿se ha desvirtuado su función en el tiempo, el del Parlamento? ¿Usted considera que se ha desvirtuado o usted cree, regreso a la pregunta de Juan Manuel, quizá del tiempo en el que usted formó parte del Parlamento, cuando se fundó el Parlamento Centroamericano, a la actualidad ha cambiado mucho la forma en la que, para la que fue creado? Hoy inclusive hay partidos que no van a incluir candidatos al Parlamento. Porque el señor que dice que no debe participar fue el que firmó la creación del Parlamento. Así que esas contradicciones que son oportunistas y que son precisamente para agitar esta pretensión de dividir más a Centroamérica, porque ese es un dictado del exterior. Naciones Unidas, que pareciera ser que representa a este jovencito, bueno, mejor dicho, este coetáneo mío, participa de una visión globalista que tiende a desestimar las soberanías y desde luego las concepciones regionales. En consecuencia, cualquier instrumento de afirmación como es el Parlamento Centroamericano va a ser discutido por ellos. Pero mire usted cómo sería de hermoso que un presidente, frente a la llamada de un embajador americano, le dijera: mire, perdone, yo estoy de acuerdo con usted, pero no voy a poder realizar su petición porque esto lo tiene que aprobar el Parlamento Centroamericano y lo tenemos que aprobar primero en la Junta de Presidentes. Pero un beneficio del Parlamento Centroamericano concreto que me pueda mencionar. Que exista. Para los, le voy a decir. Para los centroamericanos. Le voy a decir, bueno, en primer lugar, si usted ve la esencia misma del Parlamento Centroamericano, ha contribuido mucho a afirmar la existencia de Centroamérica como región y se ha constituido... También Guatemala existirá hasta... Pero algo que a la población pueda ver como un beneficio, que pueda el beneficio identificar es que con el Parlacén. El beneficio es que Centroamérica es el segundo consumidor de las exportaciones de Centroamérica. Nosotros mismos somos en ese sentido. Pero para eso no se necesita Parlacén. Por favor, si las decisiones para cualquier tipo de integración son de orden político, si no, no se reunieran los presidentes y los ministros de Economía y los ministros de Finanzas. Pero es que eso es muy importante, porque estamos tratando de liberar a la región, no como liberadores, porque la región, como usted muy bien ha dicho, va a existir con o sin nosotros. Este quizá será nuestro último aporte para evitar que digan que nosotros estamos tratando de imitar a Europa, cuando el Parlamento Centroamericano y el Mercado Común Centroamericano deviene de los 1960 y la región deviene de 1824. Entonces, estamos muy por encima de esas limitantes en el análisis político no interesado. Candidato, vamos a una pausa, regresamos para debatir un poco tal vez el modelo del Parlacén que pudiese cambiar, tal vez. Me parece ese puede ser un hilo conductor de la conversación. Muy bien. Vamos a la pausa, volvemos.
Bueno, adelante, Marisela. Vamos a regresar al tema del Parlamento Centroamericano y quiero retomar lo que hablábamos del beneficio de los modelos, ¿no? Y del modelo que debe de tener entonces el Parlamento Centroamericano. Viéndolo ya pasaron los años de, pues, estamos en una época distinta, o sea, ¿cuál debería ser el mejor modelo para el Una época distinta que se creó gracias a esos dos instrumentos y de este tercero que hace falta. Uno era la paz, que era fundamental, y se creó con los tratados de Esquipulas I. 2, armar la institucionalidad de vuelta de Centroamérica, y se creó la institucionalidad centroamericana a través del sistema de la integración centroamericana. Y 3, el desarrollo económico y social, que es la tarea pendiente y que estaría inmerso en Esquipulas III. Y le voy a decir por qué. Porque ninguno de nuestros países está en capacidad de sostener inversiones mayúsculas, porque la inestabilidad política y todos estos factores que mantienen a Centroamérica en una situación de inconveniente inestabilidad crean condiciones para evitar que como países podamos asumir deudas de largo plazo o apoyos de largo plazo o inversiones de largo plazo, porque los inversionistas no creen que estamos en capacidad de responder por la falta de estabilidad política. Esquipulas III sería un convenio firmado por todos los países de Centroamérica, en donde, y República Dominicana y Belice, en donde todos los países serían codeudores o corresponsables de las inversiones o de cualquier asistencia o inversión que se hiciera en cualquier país de la región. Es decir, somos solidariamente mancomunados en el respeto a los contratos, lo que daría una enorme seguridad jurídica a las inversiones de mayor contenido. Esquipulas III entonces sería una de las primeras cosas que usted impulsaría en su gobierno. Vea, tengo que consultarlo con los responsables del sistema de la integración centroamericana, pero creo efectivamente que es un proyecto que se está tratando de realizar. No le quieren llamar Esquipulas III para evitar herir susceptibilidades como la del presidente de Costa Rica, que fue el premio Nobel inmerecidamente con Esquipulas I. Yo le quiero hacer una pregunta en este sentido. ¿Usted cree que con las tendencias ideológicas actuales en Centroamérica es el momento para hacer un proyecto como usted lo está planteando? Creo que es la única opción. Nayib Bukele no va a invitar al presidente de Honduras ni al presidente de Nicaragua a su toma de posesión. Con ese panorama de integración lo podría recibir un nuevo gobierno. Pues fíjese que ojalá, porque entonces podríamos conversar con el presidente de El Salvador, que es el que más beneficios tiene de la integración centroamericana, que no está en posición de cuestionar al resto de los países de Centroamérica, por el contrario, es el más y debiera de ser el más interesado en fomentar este sentido de consolidación de la estructura de desarrollo económico y político de la región. Pero además quiero decirle, la visión del presidente de El Salvador tiende a esa visión que se está haciendo común en el resto de América Latina, que es el de la globalización impulsada por Naciones Unidas. Es la misma receta que tiene Guatemala, es exactamente el mismo modelo y casi los mismos personajes. Los personajes que estelarizaron aquí y que hoy están seriamente cuestionados, estelarizando también en El Salvador. Esa es parte de una visión muy clara. Yo le decía a Ben al principio, antes del programa creo, si un ave es palmípeda, camina como pato, cuácase cuando abre ¿qué sería? Su pico. Ese es pato. Aquí lo que tenemos es una intervención muy fuerte en dos sentidos. Una, con la visión de los Estados Unidos y las potencias, que es soberanista, desde luego para poder recapturar el control de su propio desarrollo imperial, que es natural y lógico, y la otra, que es globalista, con todas las corrientes de pensamiento, quizá contemporáneo y justo, para analizar en esta etapa del desarrollo de la humanidad, pero que han creado un conflicto de división tan profundo que vienen a experimentar a Guatemala con todos los experimentos que se les ocurren. Aquí nos hicieron la guerra también y éramos comunistas y anticomunistas,
y era en nombre de la Unión Soviética y de los Estados Unidos, cuando ellos eran aliados en la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que hemos sido víctimas de nuestro propio desconsuelo y falta de articulación, de actitudes vigorosas y valientes que digan: aquí existimos como Centroamérica y estamos listos para afrontar el reto del desarrollo. Hay lectores interesados en que profundizar en Guatemala, que profundicemos en su plan para Guatemala. Sí. Usted fue candidato a la presidencia en 1999, Sí. hace 20 años. Sí. ¿Por qué optar nuevamente para este puesto? Yo le agradezco mucho la pregunta porque yo acepté ser candidato. No fui yo el que opté a ser candidato. Y acepté el reto porque entiendo que una de nuestras preocupaciones fundamentales es reconstruir la institucionalidad democrática, devolver el orden constitucional al país que se ha perdido. Yo soy de los que afirma que el orden constitucional en Guatemala está roto, desde el momento en que hay un supraorganismo que regula a todos los demás organismos de la República. ¿Cuál? Y que no está facultada, la Corte de Constitucionalidad, y que no está facultada para que por la vía del amparo se resuelva la politización de la justicia y judicialización de la política, que es el principal cáncer que ha atacado a Guatemala y prácticamente nos ha destruido y confrontado. Es decir, la única forma, y quizá la más inmediata, es el proceso electoral. ¿Por qué? Porque el proceso electoral reavivaría la idea de un órgano legislativo nuevo, de un ejecutivo nuevo, que llamaría al orden a los que están tratando de hacer el gobierno de los jueces, que no están ni capacitados ni legalmente posibilitados de realizar un fin político que no les compete ni les corresponde. ¿Cómo es posible hacer eso desde un poder, sabiendo que el poder se reparte, la independencia de poderes? Como presidente, ¿cómo podría llamar a ese orden? Nuestro régimen tradicionalmente ha sido presidencialista por una vocación histórica que contradice en gran medida los conceptos tradicionales de la República. Por eso fue que dentro de esta estrategia de penetración y control, lo primero que trataron de hacer fue controlar el Ejecutivo, dejándolo prácticamente o desapareciéndolo del concierto de las grandes decisiones políticas para poder avanzar después sobre el organismo legislativo con el apoyo del organismo, de ciertos sectores comprometidos del organismo judicial. Eso está clarísimo, pero lo podríamos discutir a fondo, aunque es muy complicado porque entonces entra uno en posiciones encontradas, que no es el caso. Yo quisiera hacerle una pregunta en ese sentido. ¿Cuál sería, de llegar usted a la presidencia, cuál sería su relación con el Congreso, con un Congreso que se vislumbra bastante dividido, con unas legislaturas que ya han tenido bastantes atrasos en su trabajo, y hablando sobre el tema de las Cortes, sobre todo? Son dos preguntas, la del Congreso, y la siguiente es: ¿cuál sería su propuesta en el tema de las comisiones de postulación? Eliminarlas. Es que ese es el origen del cáncer. Pero retornar al cumplimiento de la Constitución Política de la República nos daría tranquilidad. Y mientras se reafirma la estructura de partidos políticos como intermediarios entre la sociedad y el Estado, yo recurriría al respaldo popular. Yo creo que la gente está dispuesta a participar en el diseño de su propio país si se le consulta. ¿Una constituyente? Entonces, es posible que pudiéramos derivar a una constituyente, no es el mejor momento, pero sí el momento de establecer un diálogo abierto. Ahora hay mecanismos de consulta que se pueden utilizar francamente así como hay mecanismos de consulta para consultar el pueblo, también hay mecanismos para deformar, que es una de mis preocupaciones, un resultado electoral a través de la instrumentalización de factores que son el manejo sistemático y bien elaborado de las nuevas tecnologías que se puedan usar en ese campo. Pero es fundamental, sin hacer asambleísmo, el que se consulte al pueblo para que pueda afrontarse la tarea de gobernar. Es decir, no vamos a poder gobernar en medio de una disputa otra vez, o la continuación de una disputa entre los organismos del Estado, en tanto se instala una de las dos tesis: o gana internacionalmente la soberanista o gana internacionalmente
la globalista. Guatemala y Centroamérica no pueden soportar esas tensiones y esas presiones a que nos sometería. Don Danilo, no quiero finalizar este bloque sin preguntarle algo que llamó mucho la atención en redes sociales, donde usted fue protagonista de ese momento. Sí. ¿Qué mensaje quería dar usted cuando invocó al espíritu del alcalde Álvaro Arzú en el obelisco? Mire, fue una metáfora, desde luego. Yo creo en Dios y creo en que nos vamos unos al infierno y otros al cielo. Yo espero que Álvaro esté en el cielo y como creo en Dios, espero que con su experiencia, no estoy diciendo, Álvaro y yo no tuvimos nunca coincidencias políticas, le quiero decir, por el contrario, fuimos adversarios y muy serios por una disputa histórica de uno de los partidos políticos de los cuales todavía ellos conservan el sol como símbolo. Pero no cabe duda que en la reinstalación del sistema republicano con sus vicios, porque son muchos los que tiene, Álvaro jugó en la última etapa de su vida una posición muy importante que no se puede ignorar. En la medida en que yo la he jugado también, escribiendo como El Mundo de antes durante los últimos 4 años, denunciando la judicialización de la política y la politización de la justicia, denunciando la intervención descarada en torno a nuestra capacidad de independencia de pensar y poder actuar en consecuencia. Perdón, ven. Bueno, yo invoco un corte comercial en este momento. Tenemos que ir a la pausa. Estoy seguro que ese sí viene. Se va a hacer efectivo. Continuamos en Sin Filtro Electoral. Estamos conversando con el candidato presidencial del partido Avanza, Danilo Roca, y es el momento del ping-pong, donde le damos unas palabras al candidato y que él nos dé o nos diga la primera idea que se le viene a la mente. ¿Una palabra? Una idea, una pequeña frase. Entre más breve, mejor. Muy bien. Comienza, Marisela. Lo que primero se me ocurre. Le ponga en la cabeza. ¿Derecha o izquierda? Yo soy derecha en el contexto de que nunca he sido marxista ni socialista. Es decir, en esa concepción contemporánea, la de hoy, soy derecha, indudablemente. MLN. Con el MLN, no con el MLN, sino con uno de sus líderes más importantes e históricos, coincidimos en una oportunidad tratando incluso de salvar el país, liberándolo de una dictadura constitucional. Y lo hicimos, lo liberamos de una dictadura constitucional. Lamentablemente degeneró en una dictadura personal. Ese fue un error de cálculo y un error histórico muy comprometido que me tocó a mí, 1 año y medio de persecución y sufrimiento en las zonas marginales de la ciudad capital de Guatemala para que no se me capturara. Después de ser héroe, fui fugitivo de mi propia acción. Acuerdos de Esquipulas. Maravillosos. Es decir, y ¿sabe dónde se expresa mejor ese acuerdo de Esquipulas? En el Parlamento Centroamericano, en donde la discusión de que aquellos que eran enemigos, pero mortales en la guerra, tenían que llegar a acuerdos que fueran más allá de la política coyunturalista de los órganos legislativos locales. Por eso es que en una plataforma distinta, en un escenario diferente, los ciudadanos se pueden comunicar con más facilidad y menos tensiones y presiones. Vinicio Cerezo. Mi amigo. Juan José Arévalo. Mi tío segundo. Por eso es que estoy proponiendo el seguro universal, seguro social universal, que va a ser una de nuestras propuestas más serias para nuestro proceso de presentación. Edmundo de Antés. Yo. Mire, un poco, Edmundo de Antés, que sustituyó aquí en Prensa Libre, o en Prensa Libre, mejor dicho, 2 páginas muy importantes de la revista Domingo, me traen a mí muchísimos recuerdos. Justo en esa página yo censuré mucho el gobierno de mi amigo Vinicio Cerezo, para que no se confundan las cosas. Vinicio y yo somos grandes amigos, somos egresados de la Universidad de Loyola en Nueva Orleans, somos coroneles del staff del gobernador de Luisiana, somos ciudadanos honorarios de Gulfport, Mississippi, somos buenos amigos y a veces coincidimos políticamente. Triángulo Norte. Pues una mala palabra, una mala decisión, y alcahuetear ese concepto es una traición a la patria centroamericana y una traición a Guatemala, porque implica ponernos a disposición sin límites de intereses extranjeros que no son los nuestros y que podríamos tener
en otro nivel de discusión con mucho más éxito que exponiéndonos a la humillación que se nos está exponiendo. Andrés Manuel López Obrador. Un presidente que va a facilitar el que nosotros fortalezcamos la integración centroamericana, porque los Estados Unidos le tienen mucho miedo. Y entonces, si la cosa se descompone en Centroamérica, ya sería México y Centroamérica los descompuestos. Así que nos van a permitir en la estrategia diplomática poder hacer acuerdos con los Estados Unidos más decentes. Naciones Unidas. Bueno, la extensión, lástima, la extensión de un modelo que está respondiendo prácticamente a la ideología de su secretario general y que compromete la estabilidad de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas no son el receptáculo de las ambiciones o posicionamientos ideológicos. Es un escenario para discutir la paz. Y si no es para discutir la paz, porque poco puede hacer por la paz. En Haití, después del terremoto, llegaron y se pasearon en Haití, no, ahora en África igual, es decir, ni siquiera para establecer la paz. Pero sí podría ser el escenario para evitar la guerra. ¿Cómo? Abriendo el diálogo y la discusión, sin tratar de imponer, como lo está haciendo el secretario general a través de sus epígonos en estos países que son los servidores serviles incondicionales de esa tendencia, haciéndonos prácticamente súbditos de una visión que nos es ajena. Migrantes. Tenemos una posición con los migrantes muy intensa. En septiembre de este año hubo un grupo de migrantes, nuestros amigos en Nueva York, que se plantearon abiertamente frente a Naciones Unidas en contra de la intervención de Naciones Unidas en Guatemala. Y entre los rótulos que decía "somos libres, déjennos en paz", habían unos muy chiquitos que yo creo que me aludían a mí, no estoy seguro, que decían "urge roca". Yo espero que hayan sido en alusión a mí. Yo espero que, bueno, al menos eso entendí. Es el momento de Juan Manuel, pero le hago la invitación para que sea una cortito, palabra, por favor. Bueno, que sean 3. Que sea ping-pong y no béisbol, por favor. Está bien. Adelante, Juan Manuel. Una idea, gracias. Francisco Morazán. Bueno, mire usted, Francisco Morazán en la historia de Centroamérica es fundamental por haber logrado la integración de Panamá a Centroamérica en un discurso de 3 horas en la Asamblea Nacional de Panamá. Me otorgaron la Orden Francisco Morazán, que es la orden más alta que da Centroamérica a alguien que sirve para la integración. Así que para mí Francisco Morazán es muchísimo más de lo que significa esa condecoración. Exfiscal Claudia Paz y Paz. El origen de toda la distorsión en el tema de la judicialización de la política y politización de la justicia, lamentablemente. Exfiscal Telma Aldana. Una señora que está ahora con grandes problemas. Yo personalmente no sé si lamentarlos, alegrarme jamás, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Alfonso Portillo. Fíjese que con Alfonso tenemos una relación interesante. Él fue candidato, él fue el que ganó la presidencia cuando yo competí. Y le tengo a él en lo personal una profunda admiración por su enorme hambre por el conocimiento y la lectura. Es un lector increíble con el que se puede discutir, y lo hacemos y lo hemos hecho a un alto nivel, sin caer en las peculiaridades de la confrontación política tradicional. Los net centers. Oprobiosos. Imagínese usted 4.800 ciudadanos dedicados a netcenterear con el presupuesto de gastos del Ministerio de Salud, denunciado por el ministro de Salud, es una grosería que debe de ser investigada. La Plaza de la Constitución. Un buen recuerdo, pero una actividad absolutamente concentrada como aspiración popular y manejada después como instrumento de politización a la cual la plaza nunca retornó. La política y la justicia. Bueno, la política y la justicia como principios éticos son fundamentales en la vida del ciudadano, sin politizar la justicia y sin judicializar la política.
¿La libertad de expresión? Total. Es decir, me tiene muy preocupado la sacada del periodista en Londres hoy. Es una situación muy comprometida para la libertad de expresión y debiera preocuparnos a ustedes, que son la expresión misma de esa libertad, y a quienes la defendemos por convicción. Y para terminar, los derechos humanos. Mire, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, contenida en la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, esa es la aspiración de todo ser humano con 5 dedos de inteligencia, pero están plasmados todos ellos en los mandamientos de la ley de Dios. Es decir, quien es cristiano, quien aplica ese modelo de explicación en la conducta humana, no puede verlo sino con gran simpatía, pero no como instrumento perverso al servicio de grupos politizados. Don Danilo, vamos a mostrarle un video a continuación de usted en campaña para que nos diga qué trataba de transmitir en ese momento con ese mensaje. Veamos si la producción nos tiene listo este... Le están robando al ciudadano su capacidad de decidir. Todos los jueves a las 9 de la noche revelaremos por capítulos las diferentes caras de ese pacto de cobarde. Con nuestra serie documental Avanza Sigue. ¿Por qué le están robando al ciudadano su capacidad de decidir, cree usted? Bueno, en principio porque el proceso está comprometido, obviamente, una serie de acciones que limitan al ciudadano su capacidad de decidir con libertad. Pero es el proceso electoral, dice usted. Me estoy refiriendo al proceso electoral. Pero desde luego, y es, sí, precisamente como auditor de ese proceso, porque yo lo he advertido. Yo estoy como auditor de este proceso para evitar el fraude, pero quiero estar presente si lo intentan. Y la credencial que tengo como candidato presidencial me acredita para hacer, y se lo dije al director del Registro de Ciudadanos cuando me lo entregaron, vamos a luchar para liberarlos a ustedes mismos de las tensiones y presiones que les están haciendo para obligarlos a cometer un fraude electoral. ¿Hay posibilidad de fraude? Sí, desde luego que sí. Bueno, nos va a decir eso luego de la pausa. Vamos a un corte, volvemos con Sin Filtro Electoral. Continuamos en Sin Filtro Electoral en esta conversación con el candidato presidencial del partido Avanza, Danilo Roca. Tiene la palabra Juan Manuel. Don Danilo, usted habla de una posibilidad de fraude. ¿Usted aceptaría los resultados del Tribunal Supremo Electoral cuando los divulgue? Desde luego que los tengo que aceptar. El cuestionamiento se tiene que dar durante el proceso para evitar que se consuma un fraude, que está previsto. Ahí es donde yo aplico los ornitorrincos y es pato, es pato. Si queremos hacernos los locos y decimos que es gallo, pues es gallo. Pero todo lo que está realizándose está llevándonos a la comisión de un fraude electoral, que se puede evitar si no metemos las manos en el resultado electoral. Pero las manos también son electrónicas. Y ya existe la impresión de que en Guatemala están las personas dedicadas a eso, como estuvieron en otro país centroamericano hace poco. ¿Cuál? En otro país centroamericano donde acaba de haber elecciones, es obvio. ¿Pero en Honduras se refería a usted o no? En Honduras ya fueron las elecciones ¿Y hace rato. acepta usted esos resultados como válidos? ¿Cuáles? Los resultados... No, eso ya fue, ese resultado ya fue. También es cuestionable el resultado de El Salvador, si a eso vamos. Okay. En Honduras cuestionables y en El Salvador cuestionables. Aunque sean, bueno, en Nicaragua no hay. Esa es una tragedia también que no simpatizamos con esa tragedia. Pero don Danilo, yo comprendo que usted tenga sus señalamientos hacia el proceder del Tribunal Supremo Electoral. No, contra el Tribunal Entonces, Supremo Electoral. ¿dónde está el la tensión y presión que están sometiendo al Tribunal Supremo Electoral, la presencia del embajador americano, por ejemplo, en el seno del tribunal, no tiene ningún sentido. Ahora, ¿qué tendencia representa el embajador? Yo no estoy acusando a los Estados Unidos. A eso me refería. Yo sé que conste, usted puede no estoy acusando a los Estados Unidos, ni estoy acusando a la embajada. Estoy diciendo que el embajador no debiera de haber estado ahí. Quiero regresar a la pregunta. Yo entiendo los señalamientos que pueda tener alrededor de todo lo que está sucediendo en el Tribunal Supremo Electoral con la implementación de estas modificaciones a la ley electoral del 2016. Pero en la logística del voto, las juntas receptoras de votos y las juntas electorales
son un filtro que no tiene nada que ver con ese contexto del Tribunal Supremo Electoral, sino son los ciudadanos quienes usted ha participado en eso. Es muy relativo. En donde se cuentan los votos, hay fiscales de los partidos, esas actas que se llenan de manera manual, luego se digitalizan. Y hay un control. Sí, hubo una denuncia filtro. recién. ¿Por qué decir entonces? Bueno, es que yo no estoy diciendo que va a haber, que se está tratando y tramando un fraude, que es totalmente diferente y que se puede evitar y se debe de evitar. Y no estoy tratando de obtener las luces en atención a dedicarme a desacreditar un proceso del cual estoy yo participando. Sería absurdo. Nosotros estamos llamando a la meditación de quienes lo están tratando de hacer, que es dentro del aparato del exterior, una de las facciones que controlan el Departamento de Estado y los organismos internacionales. Y esa situación, ojalá en estos 70 días se pueda clarificar y llegar al tronco, por lo menos al tronquito, que está tratando de realizar toda esa intervención de manera muy abierta y de manera muy descarada y que ofende nuestra dignidad como ciudadanos y como electores. A mí me gustaría hacerle una pregunta que es una gran inquietud que tiene la población en la última proceso electoral y tiene que ver con lo que usted menciona, la judicialización de la política y la politización de la justicia. ¿Cuál es su opinión acerca de la CICIG? Contraria, es decir, seguramente el proyecto, si no hubiera sido elaborado con los fines para los que fue creado y por las personas que lo crearon, desde el punto de vista de la idea de buscar una forma radical de combatir la corrupción, desde luego. Si tuviéramos en ese momento unas Naciones Unidas no tan contaminadas como ahora, que pudieron realizar toda la implementación de un plan a través de sus representantes en Guatemala, que no es necesario mencionar nombres porque los conocemos todos, pero además no debemos mencionarlos porque ellos solo fueron instrumentos. Realmente la decisión está tomada en otros niveles. Por eso fue que estos guatemaltecos que hicieron en septiembre una manifestación frente a Naciones Unidas decían: déjennos en paz, déjennos ejercer nuestra soberanía. La judicialización de la política está clara, no necesariamente por haber perseguido, capturado y metido a la cárcel, que es donde deben de estar los corruptos. Si no tienen otro lugar, ahí tienen que estar. En ese sentido, ¿usted estaría de acuerdo, digamos, en tener un organismo similar o distinto o con algunas características que definitivamente no. Yo creo que los guatemaltecos tenemos una tradición que no es la que se implementa con la aplicación del derecho penal del enemigo, que es el derecho penal que se está aplicando en Guatemala y que es contrario a los valores de nuestra historia jurídico-política. Es decir, nosotros no provenimos de un derecho anglosajón. El derecho penal del enemigo deviene de una concepción anglosajona que la estableció un pensador que se llama Gunther Jacobs y que pretende despojar de todos sus derechos lo que a través de los siglos han sido grandes conquistas en el enfoque del derecho penal y procesal penal. ¿Puede Guatemala luchar contra la corrupción entonces sin ningún ente internacional y con los recursos que tiene ahorita en el Ministerio Público? Pues debiéramos de crear los organismos nosotros y el Ministerio Público realizar el esfuerzo, en primer lugar, de implementar un proceso penal que esté de acuerdo con sus grandes facultades, es decir, porque está concebido para que pueda atacar el crimen, pero la descomposición precisamente por la politización de la política y judicialización de la política, de la justicia, es la que ha creado este desconcierto y este desbalance que ha hecho prácticamente del Ministerio Público como el ejecutor de la ley, competencia que le corresponde de acuerdo con la Constitución política al presidente de la República. El presidente de la República tiene entre su función número uno es hacer cumplir la ley y la Constitución política de la República, hacer cumplir. El Ministerio Público es perseguir a quien no cumpla la ley y los tribunales sentenciar al que la incumpla. Esa es la lógica
de una justicia bien establecida, que si funcionara con esos parámetros, podría funcionar perfectamente bien. Don Danilo, hemos llegado al momento para que usted envíe un mensaje a la audiencia. Estos 2 minutos para que usted dé un mensaje final. Bueno, ustedes dieron la pauta. Hoy jueves a las 9 de la noche, Avanza Sin Miedo tiene su 3er capítulo. Y yo invito a los que lo han podido ver, que lo hagan para tener la secuencia de esta propuesta, que es liberadora en términos de la información que se ha ido como escondiendo, particularmente por el volumen tan inmenso que hay de comunicación entre todos los ciudadanos del mundo. Yo, pues decirles que no estoy pidiendo su voto, estoy pidiendo atención, que le pongan atención al proceso, que se den cuenta de quiénes son y de quiénes somos y que tenemos derecho a estructurar nuestro futuro con la dignidad que demandamos como guatemaltecos y centroamericanos. Y no podemos permitir la oprobiosa intervención que nos hace aparecer como ciudadanos de segunda en un mundo en donde todos perseguimos la libertad y la independencia. Bueno, muchísimas gracias, don Danilo, por haber aceptado esta invitación. Fue un gusto Les agradezco conversar. de verdad la gentileza de sus preguntas, y no porque estuviera esperando ninguna agresión, sino porque me parece que es el espacio justo para que a quienes, como los 3 monos sabios, nos tienen sordos, ciegos y mudos, podamos hablar antes de transformarnos en monos locos. Para eso, para analizar y conocer la propuesta de los partidos políticos. Muchas gracias, Ben. Gracias, don Danilo. Gracias, Juan Manuel. Marisela, por enriquecer esta conversación. A ustedes, muchas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro Electoral. Feliz tarde.